A todos, muchísimas gracias por conectaros y participar de esta charla. Bueno, para no quitar más minutos a la ponente, vamos a ir introduciendo el tema, ¿no? Bueno, si bien el conocimiento sobre los riesgos que conllevaba un medio ambiente contaminado se empezaron a conocer y a discutir a finales del siglo XIX, hoy continuamos ampliando saberes, investigando sobre el papel que ciertos contaminantes emergentes tienen sobre nuestra salud y en especial sobre la salud de las mujeres. Entonces, desde las cadenas de producción intensivistas, el uso de pesticidas, de cosméticos, de productos de limpieza, de la contaminación no solo exterior, también interior de los lugares donde trabajamos, ¿qué repercusiones tiene todo este cóctel de sustancias químicas en el metabolismo y la salud hormonal femenina? El adelanto de la primera menstruación, los dolores menstruales, el aumento de incidencia y prevalencia de la esterilidad, trastornos del útero en los países industrializados se debe a la contaminación. Bueno, para esto está la ponente Irene, que enseguida pasaré a presentarla. Hablará de todas las investigaciones realizadas hasta la fecha, hipótesis científicas sobre las causas, cómo afrontar los malestares menstruales y su fertilidad desde el cambio de estilo de vida, especialmente desde la nutrición, alimentación, eliminación de contaminantes hormonales, como por ejemplo también los disruptores endocrinos. Entonces, bueno, Irene es socióloga especializada en salud, sanidad y sexología con perspectiva de género, titulada por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid como experta en enfermedades crónicas y dolor. Trabaja como terapeuta sexual y de pareja y como divulgadora en temas relacionados con la salud sexual y además es miembro de la Asociación Española de Terapia Sexual y de la Red de Mujeres Profesionales de la Salud del Centro de Análisis y Programas Sanitarios de Barcelona. Espero que esté todo más o menos y cualquier duda, bueno, pido cerrar los micrófonos para que no haya ninguna interferencia. Si queréis ir dejando las preguntas por el chat, yo las voy anotando y luego se las trasladamos a la ponente, si os parece bien. Y bueno, muchísimas gracias a todas por estar y pues Irene, tu tiempo. Pues gracias, Paula, por la presentación, gracias a Ecologistas La Rioja por la invitación y por la confianza. Bueno, me imagino que la gran mayoría de la gente que se ha conectado pues tiene ya ciertos conocimientos y por supuesto el interés se presupone, ¿no?, de un día así a las 7:30 de la tarde de un lunes pospuente para estos temas. Digo cierto conocimiento porque es verdad que en el momento que hablamos como de disrupción endocrina, de alteradores de las hormonas y de sistema neuroendocrino, bueno, pues son términos que en la calle no están presentes todos los días, ni mucho menos. Y aunque los temas de salud en el último año están constantemente en los medios de comunicación, en la agenda pública, realmente es una visión que sigue siendo, por desgracia, parece que se nos está dejando, digo por desgracia, una visión bastante reduccionista de la salud, ¿no? Y un poco la perspectiva que mantenéis en Ecologistas en Acción, tanto como a la que yo me adhiero, es una perspectiva de salud medioambiental que es ecologista, que es social y que es integrativa, ¿no?, y que tiene en cuenta las intersecciones de diferentes vectores que están afectando a nuestra salud. O sea, mi perspectiva es la de los determinantes sociales y medioambientales de la salud humana y de animales no humanos, obviamente, y que creo que seguimos o hemos perdido una oportunidad también con la pandemia de atender a esos determinantes en favor de una visión de la medicina bastante tecnológica. ¿Por qué me pongo a hablar directamente, ¿no?, como de pandemia, de tecnología, de medicina y de investigación desde ese punto de vista? Pues porque la mayoría de las veces no somos conscientes de que algo tan sencillo o tan cotidiano como esto, o como esto, puede determinar tu futuro reproductivo, porque la mayoría de las veces no se nos educa en una salud preventiva, porque la mayoría de las veces
el ecologista o la ecologista son esas personas que están metiendo el dedo en la llaga, pero que son vistas un poquito como el pepito grillo y preocupándose por cuestiones que no parecen urgentes, ¿no? Por cuestiones que no se ven en el día a día. Y yo creo que esto, con la cantidad de enfermedades crónicas que estamos padeciendo y con las graves afectaciones de las que voy a hablar a la salud hormonal de hombres y mujeres, de personas no binarias, pues no podemos seguir soslayando todos estos determinantes medioambientales de la salud hormonal, ¿no? Hemos titulado la charla "Me duele la regla" y qué está pasando con esos tóxicos que están en nuestro sistema neuroendocrino, porque realmente algo que parece tan médico y tan ginecológico como la dismenorrea, concretamente la dismenorrea severa, intensa, resistente a tratamiento o a medidas o a remedios naturales, es un síntoma de desequilibrios hormonales que no son gratuitos y sobre los que a lo mejor no tenemos ni siquiera demasiado poder de agencia las mujeres y otras personas que menstruamos. O sea, me estoy refiriendo a que ese dolor de regla aparentemente generalizado que viene causado por muchos factores, tiene también un origen medioambiental, y es que la hipótesis medioambiental cobra cada vez más fuerza en cantidad de patologías, ¿no? En la última década, vosotros mismos, me voy a basar bastante en algunos estudios, en monografías de ecologistas en acción, pero porque están muy bien fundamentadas y porque forman parte también de redes de investigación independiente, o sea, que son los que en los últimos 10 años, pero especialmente en los últimos 5 años, han estado lanzando campañas por la visibilización de qué estaba pasando con la disrupción endocrina, qué estaba pasando con la contaminación que potencialmente podía alterar nuestros sistemas neuroendocrinos, ¿no? Entonces, en las últimas décadas hemos visto que hay una incidencia de enfermedades del sistema reproductor, así en general, a todas y a todos os puede venir a la mente el tema de la reducción de la calidad espermática, de que hay cada vez más esterilidad con factor masculino, ¿no? Pero también hay malformaciones, hay una pubertad precoz, hay tumores, hay más cáncer de mama, de ovarios, de testículos, cáncer de tiroides, o sea, cánceres que antes eran más minoritarios, que eran realmente poco frecuentes. También hay más enfermedades neurológicas, inmunológicas, sin duda, de componente autoinmune, y metabólicas, que muchas veces se nos olvida, pero enfermedades como la diabetes, el síndrome metabólico, la obesidad, tienen un componente medioambiental, y las principales sociedades científicas de endocrinología mundiales lo reconocen desde hace muchísimo. Los endocrinos saben que hay un componente ya no solo genético, sino que tiene su raíz en determinadas sustancias contaminantes. Entonces, bueno, este declive de nuestra capacidad reproductiva no debería ser lo único que nos importara respecto a la salud hormonal. O sea, nuestra salud hormonal es parte de nuestra salud integral, y no solo nos debería preocupar en nuestro futuro reproductivo, pero también es algo que importantísimo en nuestra sociedad. En el Estado español, además, estas tasas son especialmente como preocupantes, las tasas de infertilidad y las tasas de aborto, de fallos de implantación, etcétera, etcétera. No por casualidad hay una gran industria de la reproducción humana asistida, industria como sector, ¿no? En el sentido anglosajón de sector de servicios, que provee de unos servicios sociosanitarios, pero que tienen una raíz, insisto, social y medioambiental. Es decir, no es casual, y no es que en el Estado español estemos peor dotados genéticamente, ¿no? Que la epigenética tiene algo que decir, y ahí las acciones de los seres humanos tienen mucho que decir. Tengo en la presentación de esta charla
creo que en algún sitio se compartió pues, una charla que os di un pequeño clip sobre cómo, por ejemplo, se había ya visto de una manera causa-efecto, vamos, de una manera causal, la influencia de, por ejemplo, un compuesto como las dioxinas en la génesis de una enfermedad, en principio del aparato reproductor, como la endometriosis. Pero no solo voy a hablar de esto, porque ya tenéis ese vídeo. Vamos a hablar de un poco bastantes áreas de la vida y del cuidado de la vida en esta sociedad que vienen influidas y que tienen una fuerte determinación de sexo-género por la división sexual del trabajo, áreas en las cuales estamos muy presentes, básicamente las mujeres y los cuerpos femeninos, o los cuerpos leídos como femeninos. Me estoy refiriendo a las corporalidades que tenemos útero, ovarios funcionales y que tenemos capacidad de menstruar. En principio las mujeres cis, pero también algunas otras personas, como las personas no binarias y los hombres trans. Quiero decir, me voy a referir en esta exposición no a factores que tengan que ver con los cuerpos masculinos, sino que me voy a centrar bastante en las influencias de esta contaminación ambiental en el sistema neuroendocrino de los cuerpos leídos como femeninos, ¿vale? Entonces sí que va a haber como una atención de sexo y de género, a veces simultánea, y a veces hay fenómenos que tienen más que ver con el sexo femenino y otras con el género femenino. Hay veces que hay exposiciones a sustancias que van a tener que ver mucho con esa división sexual del trabajo o entre lo público y lo privado y lo doméstico y lo fabril, por ejemplo, y otras exposiciones contaminantes o otras fragilidades de los cuerpos femeninos tienen intrínsecamente que ver con el sistema neuroendocrino y a priori con el sexo femenino. Espero haberme hecho entender. Cualquier cosa que no entendáis, preguntáis con libertad. Pero voy a hacer como con este sistema sexo-género, cuando hable de mujeres y de femenino, voy a juntar las dos cosas. No es totalmente correcto, pero esto es una charla divulgativa. ¿De acuerdo? Sí que es importante saberlo a nivel de contaminantes y de cómo cada cuerpo recibe o se ve, recibe la influencia de estos contaminantes, porque tenemos en principio los cuerpos femeninos y las mujeres más vulnerabilidad precisamente ante los contaminantes de los que venimos hablando. No sé si tenéis claro lo que son los disruptores endocrinos, por qué se llaman así. Disruptores son en otros idiomas, y ahora mismo parece que se ha consolidado ya la terminología en inglés, pero por ejemplo en alemán hablaban de los contaminantes ambientales, contaminantes hormonales, los alteradores de las hormonas, y de hecho durante estos años ha habido la campaña de que no te alteren las hormonas, ¿no? Que me parece súper gráfico y menos técnico. Realmente se trata de sustancias que tienen diferentes efectos en los organismos humanos, pero básicamente mimetizan las hormonas que tenemos, las hormonas sexuales que tenemos hombres y mujeres, machos y hembras, en nuestros organismos, básicamente a partir de la pubertad. Pero es importante que, aunque sean las hormonas sexuales, sepamos que el periodo o los dos periodos de máxima vulnerabilidad y de máximo peligro de estar expuestos a estas hormonas falsas, estas hormonas que no generamos en el cuerpo, son el embarazo y mientras estamos precisamente en el útero. O sea, la ventana de exposición a estas sustancias mientras estamos en el útero y el influjo de estas sustancias mientras estamos gestando, mientras estamos embarazadas, son periodos críticos de exposición. Y luego, en el caso de algunas enfermedades, por el influjo de las hormonas sexuales, en el caso de los cuerpos femeninos, estradiol, progesterona, LH, FSH, testosterona, prolactina, todas estas hormonas, por ese influjo que debuta con la pubertad, también
se producen otras modificaciones que también son bastante receptivas y tienen mucha influencia de estas sustancias que venimos llamando alteradores de las hormonas. El gran problema de estas sustancias es que han sido creadas desde la industrialización por los seres humanos, son sintéticas, han sido sintetizadas, no estaban presentes en la naturaleza, pero no sabíamos o se desconocían los efectos a largo plazo y se desconocían además muchos de los efectos sobre precisamente los organismos femeninos, como vengo diciendo. ¿Por qué? Bueno, hay paradojas bastante curiosas y es que hasta épocas muy recientes, aproximadamente 15 años, no sabíamos tampoco muchas cosas sobre el ciclo menstrual. No sabíamos que el evento principal era la ovulación y no la menstruación. No sabíamos las funciones de la ovulación. Gran parte de la investigación clínica se había basado en la anticoncepción o en la fertilidad. O sea, como veis, no importaba la salud general de los organismos femeninos, sino solo su capacidad de gestar. Muchos de la investigación clínica, por ejemplo, de medicamentos en general de la investigación clínica, apenas se centraba en los efectos potenciales de daño al feto y a veces incluso a la embarazada, pero básicamente el sujeto resguardado, el organismo resguardado, era el feto, no tanto la embarazada. Esto empezó a cambiar cuando tuvimos más o menos en los 70 ya, pues la lucha feminista consigue determinadas cosas, también incluso en investigación médica, pero se dan paradojas importantes. Así como se empieza a utilizar, hay avances médicos incuestionables como la anestesia más generalizada, el buscar el confort de las embarazadas para determinados síntomas del embarazo que se hacían penosos, que se hacían muy difíciles de sobrellevar. Por ejemplo, empezamos a tener medicamentos antieméticos contra los vómitos, por ejemplo, esas náuseas de las embarazadas, ¿no? que hay gente que es muy, muy resistente y lo pasa fatal, resistente a cualquier medicamento o a cualquier remedio un poquito más suave. Entonces empezamos como las mujeres a beneficiarnos de esa investigación médica, pero con la paradoja de que no se habían estudiado los efectos teratógenos, o sea, de posibles mutaciones del feto, o no se habían estudiado realmente los efectos a largo plazo en la salud hormonal. ¿Qué encontramos? Pues que algunos de los compuestos que se empiezan a utilizar en los 60-70 en países industrializados y son compuestos que a priori son súper beneficiosos y que van a mejorar nuestra calidad de vida, se observa una generación más tarde que tienen un efecto de esterilidad y teratógenos, o sea, de provocar mutaciones, malformaciones y bueno, problemas tanto de bebé como en la infancia. Todo esto dices, ¿y por qué no se le había ocurrido a nadie? ¿Por qué nadie estudió esto? Pues porque no se atendía y no se creía que esas investigaciones de laboratorio y esos compuestos tuvieran ningún tipo de efecto en la salud hormonal. No sabíamos a ciencia cierta y en global cuáles eran, pues eso, ni las funciones de la ovulación, ni cómo se podían romper todos los pequeños pasos que llevan a que el ciclo tenga un engranaje perfecto. No éramos conscientes, creo que mucha gente de la que estaba investigando en esa época, de cuán frágil era la salud hormonal. Y solo fuimos conscientes cuando en los 90 empezamos a recoger a través del avance de las técnicas de reproducción humana asistida, empezamos a recoger esas tasas crecientes, una incidencia creciente de esterilidad masculina y femenina. Han bajado en 40 años el 50% la calidad espermática. O sea, a día de hoy, vuestros espermas son 50% peores que los de los varones que vivían y que querían procrear hace 40 años. Directamente, la mitad. Eso es muchísimo y ese cambio no se puede explicar por ningún tipo de evolución humana, orgánica, biológica. Ahí hay un factor que está rompiendo
lo que sería el engranaje natural. Y ese engranaje natural ha sido, sufre pues, una disrupción hormonal a través de múltiples sustancias que son de las que estamos hablando hoy. No sé si sabíais todo esto, la gente que estáis ahí podéis ir comentando, porque a mí también me ayuda a saber si de lo que hablo os suena. Vale. Cuando lo podéis dejar ahí en el chat. Es que como estoy acostumbrada un poco con el tema de la pandemia, a hacer estas clases así como online. Entonces, los disruptores endocrinos alteradores de las hormonas se pueden encontrar en todas partes, en los alimentos, en productos de mobiliario, en los productos de limpieza, en otros productos de consumo habitual, yo que sé, en una caja, en las pegatinas, en el tratamiento de ese cartón, en el tratamiento de las cerámicas, de todos los productos de limpieza, por supuesto, en entornos laborales y en entornos domésticos. Y están, además, los absorbemos, los pueden llegar al organismo humano a través de diferentes vías de exposición. Una, y no es pequeña, es que a través de la respiración, los inhalamos. Luego, además, hay muchísimas cosas que no sabemos, pero no sabemos, hay determinadas cuestiones de la contaminación, por ejemplo, aérea, en la cual sí que sabemos cuánto se eleva por estas sustancias las enfermedades respiratorias o el asma, pero realmente para la gran mayoría de estas aproximadamente 1.500 sustancias, pero que seguramente haya muchas más porque hemos sintetizado, la industria va innovando y va sintetizando y va sacando productos que necesitan, al parecer, sustancias nuevas. Quiero decir, estas sustancias no se crean porque no sirvan para nada, sí que sirven. Lo que pasa es que no son investigadas como con un principio con una prudencia, como no son o sea, son investigadas en principio con todo lo que se debería tener como precauciones y con todas las regulaciones, pero las regulaciones jurídicas no han tenido en cuenta muchas de las demandas, muchas de las reivindicaciones desde el punto de vista de seguridad y de continuidad de la vida humana tal como la conocemos, que hemos hecho desde organizaciones ecologistas, desde organizaciones científicas independientes y que hemos hecho pues, desde el activismo. Quiero decir, no sabemos los umbrales de exposición que puedan ser seguros. Y estamos empezando a descubrir que estas sustancias no tienen un umbral como tenían en la toxicología clásica, un umbral determinado a partir del cual si te pasabas, te intoxicabas, te envenenabas y era malo. Ahora con sustancias de este tipo, alteradoras de las hormonas, hay unas cantidades, nanocantidades, que pueden potencialmente afectar a nuestro sistema neuroendocrino. A ver, sí, vale. Me encanta que conozcáis un poco los conceptos, porque también. Pues. Luego, los efectos, yo me voy a centrar bastante en los efectos para la salud de los seres humanos, como he dicho, ¿no? Pero claro que tienen efectos en general estas sustancias creadas por los seres humanos en la fauna, en los animales no humanos, en todo el sistema, en toda la biodiversidad, o sea, también en vegetales, en general para el medio ambiente, por supuesto para los ríos, para los mares. Quiero decir, sería imposible en esta charla centrarnos en todos esos efectos, porque además seguro que ya habéis tenido otras formaciones y que en otros materiales de Ecologistas en Acción podéis encontrar información, sobre todo, por ejemplo, hay un informe fantástico que es Ríos Hormonados, ¿no? O sea, si queréis saber más, tienen diferentes monográficos. Pero bueno, yo para referirme a los disruptores endocrinos en torno a la salud menstrual más, pues sí que, insisto, no ha sido demasiado estudiado, aunque tenemos alguna investigación y además, bueno, pues en el Estado español de equipos investigadores que están pudiendo aproximarse al estudio a nivel longitudinal
de poblaciones. Esto de longitudinal es súper importante porque muchas veces la industria suele sacar una sustancia, una regulación jurídica, todo ok, les dan el permiso, cumple el reglamento, pero lo que sospechamos es que los efectos de los disruptores endocrinos son transgeneracionales, van a pasar de una generación a otra. Y además los receptores que tenemos de, por ejemplo, estrógenos en el cuerpo humano, estos receptores, por ejemplo, con la cantidad que tenemos, la composición de grasa y músculo que tenemos los cuerpos femeninos, con el paso del tiempo no vamos a metabolizar, no vamos a excretar estos estrógenos. Entonces, es súper importante poder hacer estos estudios longitudinales, poblacionales, que son extremadamente caros, que son de epidemiología, y ya sabemos que no se está haciendo un buen estudio de epidemiología con COVID, y eso que se está metiendo mucha inversión y mucha financiación ahí pública, pues fijaos, pues, si esto que es como un problema agudo o acuciante que nos lleva preocupando muchísimo un año, pues con esto que estamos 4 personas hablando del tema, no se están haciendo unos estudios en cantidad. En calidad, por supuesto que sí, pero realmente necesitaríamos saber mucho más de muchas sustancias que se han dejado por el camino de estudiar. Pero en los pocos que tenemos, que sí que son longitudinales y que han conseguido financiación pública, por supuesto, porque esto no interesa hacerlo de manera privada, pues sí que vamos sabiendo que evidentemente se alojan en nuestros sistemas endocrinos y en nuestro tejido adiposo y en nuestras gónadas, que tenemos receptores hormonales en tejidos, en órganos, y que, por ejemplo, en el caso del ciclo menstrual, esta recepción de estas sustancias va cambiando a lo largo de las fases y que estas sustancias interfieren con las hormonas que tenemos dentro, con las hormonas endógenas. Por eso vamos a hablar de los endoestrógenos y de los xenoestrógenos, los que están afuera del cuerpo. ¿Qué pasa? Pues que el organismo con este tipo de sustancia se confunde y a veces activa, bloquea funciones importantes del organismo. Básicamente, pues esa regularidad en el ciclo o ese engranaje tan complejo, pero que es maravilloso cuando funciona de manera armónica. Las organizaciones ecologistas estiman que no hay una cantidad de disruptor endocrino que sea segura, que no hay un umbral de exposición por debajo del cual sea seguro y por encima del cual ya sea peligroso. Se considera que son peligrosas en sí mismas por toda la cadena de reacciones químicas y hormonales que van a provocar en el cuerpo humano. Y sobre todo también por esa interrelación que tenemos entre nuestro sistema neuroendocrino, que sería pues, los ovarios en el caso de las mujeres, el útero, pero también los testículos, las suprarrenales, la hipófisis, pituitaria, todo esto son las glándulas del sistema endocrino. Y que sabemos que a lo largo del tiempo pues eso, va a haber una acumulación en los tejidos adiposos y no vamos a poder secretar o excretar, mejor dicho, estas sustancias. No las podemos metabolizar. No, nuestros hígados y el resto de órganos no van a poder con estas sustancias. Gran parte de lo que nos afecta, como he dicho, nos afecta en casi todas las áreas de la vida. O sea, estas sustancias están pues por todas partes. Más o menos podríamos decir que, bueno, lo más conocido, por lo que yo creo que se empezó, corregirme a alguien si me equivoco, pero tenía que ver con los fertilizantes, los plaguicidas, tal. Hay muchas de estas cosas, insisto, son legales, cumplen los estándares legales. El problema que criticamos es cómo afectan realmente a nuestro organismo, a nuestro ciclo menstrual, a nuestra fertilidad. Los residuos oficialmente peligrosos en España son los fitosanitarios, los pesticidas, los plaguicidas, los radiactivos y los medicamentos caducados.
y ahí se acaba todo. Ahí, a ver, son unos cuantos, ¿vale? Pero os podéis preguntar si todo donde yo he dicho, jolín, pues el mobiliario, no sé qué, pues si todo eso se vende, y si esa laca de uñas se vende y esa pintura se vende, pues será legal. ¿Por qué me lo venden, no? Si esto es tóxico para mi organismo. Bueno, pues muchas veces es que estas investigaciones de las que yo os estoy hablando, que son independientes y que son muchas veces financiadas con dinero público, ya sabéis que hay poco dinero público, no se está trasladando a las instituciones reguladoras. Y hay, es verdad, lobbies que son legítimos de los diferentes sectores industriales, pues el agroquímico, fitosanitario, los plásticos, la cosmética personal, el textil, muy importante, es una fuente tremenda de disruptores, el calzado y bueno, pues todos estos grupos de interés tienen también pues gran interés en las legislaciones y en colocar, digamos, sus productos, ¿no? Lo que pasa es que no siempre lo que es apto, lo que cumple el reglamento, es ni saludable, ni para el medio ambiente, ni para la salud humana a largo plazo. La verdad es que el mirar a corto plazo y al beneficio económico no suele ser una buena política, pero es la política que se lleva aplicando muchísimas décadas en la Unión Europea y estamos comprometiendo la salud de las generaciones y medio ambiente futuros. Y como veis, en 40 años estamos viendo un efecto dramático. O sea, el de la esterilidad masculina a mí me parece que es algo que clama al cielo, porque es que además está absolutamente ya contrastado por cualquier institución. O sea, hasta los más conservadores a nivel medioambiental es así, o sea, 50%. Y no sabemos cuánta fertilidad más van a perder los varones de nuestra generación. O sea, no sabemos si vamos a tener que ir todo el mundo a una inseminación artificial para poder concebir. Y esto es, me parece gravísimo, o sea, está comprometido directamente el futuro. Y luego ya no sabemos si la salud de esos bebés que eventualmente nacieran, ¿no? Los productos más comunes, como decía, de este tipo, o sea, que contienen este tipo de sustancias, son algunos tipos de plásticos, conservantes y muchas sustancias empleadas en el mobiliario de las casas. Y esto es algo que tiene muchísimo que ver con el tema del género y de la exposición ocupacional, porque muchas de las regulaciones que hay laborales, jurídicas, de protección de los y las trabajadoras, protegen más bien a los trabajadores, porque tradicionalmente son sectores pues, con más presencia sindical, por muchísimas razones. La mayoría de los productos de limpieza del hogar, de cosmética y de cuidado personal o los juguetes no vienen con un manual de instrucciones y de precauciones a la hora de exponernos a ellos. Casi nadie limpia con mascarilla en sus casas, casi nadie limpiaba con guantes, a nadie, a ninguna chica, niña, chica, mujer, nos han dado un curso de cómo limpiar de manera segura nuestro hogar. Y digo esto porque esta división sexual del trabajo y de espacios sigue ocurriendo. O sea, seríamos un poco necios intentando negarlo y sigue ocurriendo. Entonces, esto hace que las niñas, chicas y mujeres nos sigamos sistemáticamente y además todos los días de la vida exponiendo en mayor medida a tóxicos de este tipo. Por supuesto que luego hay prevalencia de determinados hábitos tóxicos y de consumo mayor en varones, por ejemplo, tabaquismo, por ejemplo, pero esos serían hábitos de consumo. Yo me estoy refiriendo a la exposición ocupacional, o sea, cuando estamos en un empleo y nos vemos obligados a utilizar y manejar sustancias peligrosas, pues todo eso está muy codificado y muy regulado en los sectores masculinizados, ¿vale? No que sean masculinos, sino que están masculinizados. Y en los sectores feminizados, por desgracia, esto no ha sido así. No hay más que ver, por ejemplo, las reivindicaciones de las Kellys, no sé si las conocéis, las camareras de pisos, las que limpian los hoteles. Ahí hay todavía que hacer muchísimos estudios de vigilancia de cómo es su exposición a todas estas sustancias que muchas veces además van sin etiquetado ni nada.
todo esto trasladado al ámbito doméstico, pues como os decía, nadie nos ha contado qué efectos pueden tener los organoclorados, o sea, la lejía de toda la vida que han utilizado desde nuestra abuela cuando tuvo acceso a ello, el salfumán, el amoníaco, todos estos productos que además son súper clásicos y muy presentes en la cultura mediterránea, cómo conseguir reducir la exposición a esas sustancias para las siguientes generaciones. Y son hábitos culturales, evidentemente hay muchas cosas que cambiar, pero nadie nos ha contado todo esto. Al ser objetos de uso cotidiano, pues las lámparas, el propio móvil, libros, muebles, sillas, camas, textiles, la ropa de la cama, la ropa que llevamos, la ropa interior, por supuesto, pues no suele haber una regulación así de la administración local o autonómica o estatal, de la misma manera, insisto, que los riesgos laborales. Y como tenemos una doble jornada, las mujeres en el hogar y también en el empleo, cuando trabajamos fuera del hogar, tenemos una potencial doble exposición y esto vuelve a incidir en cómo es nuestra fertilidad y cómo es nuestro ciclo menstrual y si hay desequilibrios hormonales. Son tóxicos, insisto, que se comportan de una manera atípica, no son como la dosis hace el veneno, como clásicamente se decía, para nada. Tiene una manera atípica de comportarse, impredecible, y en parte impredecible porque no la conocemos, porque no la hemos investigado, ¿vale? No nos ha dado tiempo a investigar los efectos a largo plazo. Y hay agentes químicos tóxicos que están regulados, insisto, pero que no se tenían que haber autorizado tan a la ligera, o a lo mejor haberle puesto unos límites tan laxos, ¿no? Como dejarnos, como por ejemplo en el caso de las dioxinas y los furanos de las incineradoras, que están en muchas localidades españolas, ¿no? Las incineradoras de residuos sólidos urbanos de basura, donde tiramos la basura. Voy a enseñaros, a ver si lo puedo compartir bien y no meto la pata. Yo creo que sí que lo voy a conseguir. A ver. Estoy en ello, ¿eh? Entonces, como veis, estoy insistiendo un poco en que muchas veces la salud menstrual, la salud hormonal, por ende, de hombres y mujeres también, necesita perspectiva de género, porque realmente no se ha hecho tanto esfuerzo a nivel global, a nivel mundial, para mejorar una salud menstrual que se va viendo debilitada. Hay unas tasas crecientes de infertilidad, hay unos costes asociados a esa infertilidad, no son los menores los costes emocionales de los que yo me ocupo, y sobre todo todos los nuevos datos que vamos sabiendo gracias a la investigación más médica y clínica de fisiopatología o las funciones de la ovulación, como he dicho antes, nos deberían hacer reflexionar, ¿no? Para ver no solo estos umbrales de exposición, si son seguros o no, sino directamente, en muchos casos, prohibir sustancias que no tenían que haber entrado no solo ya en las cadenas tróficas de qué es lo que nos comemos y cómo nos lo comemos, sino que no tenían que haber sido dados, no les tenían que haber dado una autorización para estar en el mercado, contenidas en el esmalte de la taza o en el tinte del pelo, ¿no? Tras un siglo de investigación moderna, os pongo ahí porque no hace tanto que entendemos un poco las funciones del ciclo menstrual, ovulatorio, lo único que se está proponiendo es suprimir la menstruación con anovulatorios y tratamientos mal llamados tratamientos hormonales. Digo mal llamados porque no son tratamientos, son simplemente inhibidores de la ovulación. Quiere decir, no estamos estudiando la ovulación, estamos suprimiendo la ovulación y creo que necesitamos mucha más investigación básica. Y yo creo que sí que necesitamos, no solo en la salud menstrual, por supuesto en todas las áreas, y también en la salud medioambiental y en la investigación medioambiental, mucha más perspectiva de género, porque no creo que sea baladí el que no estemos comprendiendo los efectos que determinados medicamentos y determinadas sustancias y tóxicos químicos están teniendo
en el desarrollo gonadal, en el desarrollo de los fetos, en la salud de las embarazadas, y es un poquito en lo que me voy a centrar a partir de este momento. Si logro pasar. Aquí está. Bueno, ya os lo he dicho que el exceso de estrógenos, básicamente, es lo que provocan estos alteradores de las hormonas, pero que están presentes en todo, ¿no? Alimentación, en el aseo personal, en los productos de limpieza. Y es importante que sepamos que en el caso de los cuerpos femeninos, el exceso de estrógenos sí o sí va a causar alteraciones de la inmunidad. Y esto, hoy en día, aparte de ser incuestionable, hoy en día es que cobra muchísima importancia, ya sabéis, tema vacunación, tema COVID, y cómo, que sepáis, que precisamente en los segmentos de población más jóvenes, menores de 55 años, hay mucha investigación de los efectos secundarios y adversos de las vacunas que no ha sido hecha. Esa investigación, qué casualidad, no ha sido hecha sobre las personas de sexo femenino, con un cuerpo femenino, con un sistema neuroendocrino muy influido por los endoestrógenos, por la progesterona y por el resto de hormonas sexuales. Esto provoca que desconozcamos por completo, y de esto tengo bastante certeza por gente que está en temas de investigación, desconocemos cómo afecta a las mujeres jóvenes o a las mujeres que están tomando hormonas anticonceptivas o a las mujeres que tienen factores de coagulación. Desconocemos muchas cosas. ¿Por qué? Porque precisamente los estudios clínicos se suelen hacer sobre varones voluntarios, evidentemente, pero cuerpos masculinos. Esto empezó a cambiar en los 90 en Europa, pero todavía no hay una obligatoriedad de que sea 50-50 el número de sujetos experimentales de sexo masculino y de sexo femenino. Y esto es gravísimo porque hay mucha investigación básica y luego aplicada, como las vacunas, que está saliendo no solo a mercado, es que estamos haciendo una experimentación y una aplicación de políticas públicas sanitarias sin desconociendo qué pasa con la salud menstrual neuroendocrina de los cuerpos femeninos. A mí me parece bastante grave. En general, yo siempre digo que necesitamos apelar a que los poderes públicos protejan muchísimo más la salud medioambiental y que ese dolor de regla que veis ahí en la pantalla, ¿no? Esa tachado, esto tiene que dejar de suceder, por lo menos cuando no haya patología. El hecho de que esté aumentando la incidencia de estos dolores y que sea casi el 80% en algunas encuestas de la doctora Enriqueta Barranco y en tesis dirigidas por ella en la Universidad de Granada, es que es increíble. Quiero decir, estamos diseñadas para menstruar y esto no tendría que doler. Y hay factores medioambientales involucrados en esto. Os lo he comentado antes, simplemente lo dejo por ahí para que no quede un poquito en el aire, como luego se va a ver, ¿no? Pues que la exposición de toda la población, en este caso en España, estos contaminantes hormonales que están presentes en el medio ambiente, está probadísimo. Os puedo citar este maravilloso libro que resume 30 años de trabajo de la doctora Valls-Llobet, por ejemplo, a quien le pueda interesar, no sé si se ve bien. Yo creo que me dejáis hacer publicidad porque realmente es un libro lleno de referencias y accesible en castellano. Entonces, los efectos de daños a la salud y de causa de patologías ya están probadísimos y son todos estos: problemas de salud reproductiva, tumores, enfermedades metabólicas, inmunológicas y alteraciones del sistema neurológico, que no es poca cosa. Os he comentado ya esto, ¿no? La transmisión transgeneracional, que sospechamos y bueno, dejamos de sospechar, ya lo sabemos, que estas sustancias pasan al feto a través de la placenta. Recientemente se encontraron microplásticos en la placenta y otras sustancias que todavía no se habían encontrado, que quizás no las habíamos buscado, no lo sé, pero que no sabemos qué dolencias, qué padecimientos va a sufrir ese bebé a lo largo de su vida. Ni siquiera lo sabemos. Es la primera vez que lo encontramos en placenta, no tenemos ni idea de qué va a pasar dentro de 40 años. Y el momento de paralizarlo y de solicitar a los poderes públicos que esto pare
es ahora. Quiero decir, eso es la amenaza que está silenciosa, no es realmente otras cosas de las que se oyen. Esto es lo que está sucediendo en nuestros cuerpos, ¿no? Es verdad, y aquí cito un poco a Fundación Alborada, pues que tenemos diferente vulnerabilidad, no solo dependiendo del sexo y no solo dependiendo del género y todos los riesgos ocupacionales y los riesgos asociados al rol del género, sino que hay una individualidad bioquímica. Es decir, otra mujer al lado mío igual no se pone enferma con los mismos niveles de exposición a sustancias, ¿no? Ya entraríamos en qué tal funciona tu hígado, los sistemas de detoxificación, las enzimas, cuál es tu nutrición, la carga corporal que lleves, dónde te has criado, en rural, en la ciudad, y no nos engañemos, en rural está altamente contaminado, o sea que el uso de fertilizantes y la mecanización del agro en España fue a costa de una contaminación brutal. Y luego, por supuesto, factores genéticos sobre los que todavía no podemos intervenir, pero todos los demás son epigenéticos, todos los demás sí que son modificables o deberían serlo. Aquí un resumen, ¿no? Porque lo he dicho así un poco en el aire y para que lo tengamos muy, muy claro. ¿Qué hacen los disruptores endocrinos? Pues van a aumentar la producción de ciertas hormonas, normalmente de estrógenos, ya os digo, limitan a las hormonas o disminuyen la producción de otras, convierten una hormona en otra, interfieren con la señal hormonal, porque en todo el cuerpo tenemos, como os podéis imaginar, receptores de esas hormonas que hacen que se produzcan determinadas funciones del metabolismo, funciones corporales que necesitamos. Por ejemplo, hay receptores hasta la retina está afectada por los receptores estrogénicos. Entonces, cada célula de nuestro cuerpo está modulada por las cantidades de hormonas, ¿vale? Son los mensajeros que van por la sangre desde estas glándulas que vemos, en este caso en un cuerpo femenino. Pueden competir con los nutrientes esenciales y esto también es muy importante, ya lo hemos visto, qué pasa en síndromes metabólicos, cómo estamos con las absorciones, con las permeabilidades intestinales, bueno, hay cantidad de trastornos que están sucediendo y que tienen que ver probablemente con los alteradores de las hormonas. Y luego, a mí es algo que me preocupa mucho, la acumulación en órganos que producen hormonas, ¿no? y el unirse a esas hormonas. ¿Por qué? Porque al final, el resultado final son desequilibrios hormonales donde lo más preocupante, digamos, es, aunque hay otras cosas, pero es ese exceso de estrógenos. Vivimos en un ambiente estrogénico por todas partes. Os pongo aquí un ejemplo del síndrome hiperestrogénico con alteraciones del ciclo menstrual. O sea, no sé, por si no sabíais lo que significaba, ¿no? Pues es que puede haber unos sangrados superabundantes, ciclos más cortos, coágulos, que no son normales en una menstruación normal. Hay más síndrome premenstrual, muchos más síntomas, esta sensación de que la mama está como con quistecitos, que hay bultitos que molesta, la mastopatía fibroquística, la disfunción erectiva en los hombres y, bueno, se puede certificar que esto está ocurriendo, ¿no? Si reducimos, y esto es muy importante y muy interesante y que, bueno, que nos da lugar también a cierto optimismo, si reducimos la exposición a sustancias alteradoras de las hormonas, se reduce este síndrome hiperestrogénico hasta un 94%, ¿vale? Este es este estudio que tiene ya 9 añitos, pero en algo muy sencillo, o sea, 3 días más tarde de dejar de utilizar productos que tengan alteradores de las hormonas, ya hay una reducción que se puede medir en sangre, en sueros, en el tejido. Y yo creo que es interesante saberlo, porque muchas veces cuando apelamos a que como consumidoras seáis más responsables o optéis por opciones más saludables, no saben, muchas veces se habla del largo plazo, ¿no? Como de las generaciones futuras, y no sabemos muy bien si esto tiene de verdad una ventaja en tu vida actual y si esto funciona.
Y aquí lo veis, ¿eh? O sea, esto es medible un mes después de la exposición. El hecho de dejar de utilizar, por ejemplo, tinte del cabello, de utilizar cremas, de utilizar cosméticos con disruptores, de utilizar champús, jabones, de no proteger la piel, que es el mayor receptor y por donde pasa, es la primera membrana de comunicación con el entorno, con el medio ambiente, por donde pasan. El tejido pigmentario es que va a absorber sí o sí estos disruptores endocrinos. O sea, la piel no nos protege, la piel filtra lo que puede hasta donde puede, pero lo absorbemos, por vía cutánea se absorbe. Bueno, esto no viene al caso, se me ha colado, pero bueno, yo os lo cuento. Si viene al caso, viene para después, pero bueno, en este sentido, estábamos hablando de la piel y la vulva tiene piel. La vulva es y la vagina es un sistema con piel y mucosa y hay una cantidad no solo de mayores dolores menstruales, sino de irritaciones y picores en consulta, ¿no? Con ginecóloga, con la dermatóloga. Bueno, hay que parar este consumo de toallitas y de papel higiénico con fragancias. No podemos exponernos a este tipo de cosas porque no solo provocan candidiasis, sino que son una vía de absorción de estas sustancias alteradoras de las hormonas. Se me ha colado por completo, pero sí que viene al caso porque la salud vulvovaginal también es salud hormonal y esa vía de introducción de contaminantes ambientales, bueno, pues la voy a contar ahora, ¿no? Esto seguro que lo sabéis, las compresas, los Alba-Slips, los tampones de supermercado, los clásicos, ¿no? Estos, están blanqueados, o sea, el algodón no es así y su tejido ojalá fuera solo algodón. Para lograr esa consistencia y absorber, pues tienen un montón de sustancias nocivas para la vulva, la vagina y el útero. Y bueno, estos son solo algunos. Esto está probadísimo. Tengo, a ver si no meto la pata al cambiar de pantalla. Tengo ahí como diferentes... ¿Lo puedo hacer? Bueno, pues no lo puedo hacer. Pues nada, os lo cuento. Hay cantidad de sustancias que están ya probadísimas que contienen los productos de recolocación de la sangre menstrual. Todo esto lo llevamos directamente casi hasta el fundus de la vagina, vamos, hasta el fondo de la vagina, perdona, y al cervix, que tiene su propia microbiota. Por vía vaginal y a través del filtro del cuello del útero va a pasar esa microbiota vaginal alterada por estas sustancias y por tóxicos, va a pasar al endometrio. El endometrio no replica la microbiota vaginal, pero evidentemente si se ve colonizada por estas sustancias, el endometrio también va a sufrir alteraciones. Y esto da lugar a diferentes patologías, miomas, fibromas, pólipos, todos son estrogénicos, todos tienen una dependencia hormonal, todos ellos. Y esta asociación con el uso de productos industriales de recogida de la sangre menstrual, pues ha sido ya examinada y probada. Lo que pasa que, claro, yo siempre digo que no todo lo que es ecológico, no todo lo que es saludable es necesariamente ecológico. Normalmente lo que es ecológico sí que va a ser saludable. Y que luego hay componentes sociales, que en esos determinantes sociales y ambientales de la salud tenemos que tener en cuenta, como la pobreza menstrual y el acceso en las mismas condiciones, en condiciones de equidad, a productos saludables. No todo el mundo tiene un poder adquisitivo, por desgracia, y esto también es algo que tenemos que reclamar a nivel de poderes públicos para adquirir otro tipo de productos, otro tipo de alimentación que sea ecológica, que sea orgánica, que esté libre de pesticidas y de disruptores endocrinos. Y bueno, esto también es un debate que me encantará luego si queréis hacer preguntas, ¿no? Tenemos diferentes métodos actuales y bueno, yo siempre digo que todas estas son opciones seguras, aunque no todas son realmente saludables a nivel hormonal. ¿Por qué? Bueno, los tampones que ya hemos visto que contienen fibras, rayonas de estos, contienen todo tipo de tóxicos, pues no van a ser muy buenos, las compresas tradicionales tampoco, y yo me iría a por
la copa, siempre que sea o de látex o de silicona de grado médico, pero no de TPE, por ejemplo, que sí que se sabe que es un disruptor endocrino. Pasa lo mismo con los Salvage Leaves y bueno, esto es una copa menstrual de innovación que si es de silicona sí, pero si es uno de estos elastómeros pues tampoco nos va a apañar demasiado. Tenéis otras opciones y yo siempre digo, insisto, hay innovaciones tecnológicas que sí que pueden ser más saludables y otras pueden ser volver a lo mismo. Son opciones seguras y que ahora mismo se están vendiendo, son seguras, su modo de empleo es seguro, no nos va a pasar nada, pero no siempre son saludables. Está por ver qué pasa con las cápsulas y con las microesferas que tienen absorbentes, ultraabsorbentes, este tipo de ropa interior, ¿vale? Hay de todo tipo, diferentes marcas. Está por ver, porque creo que nadie ha hecho ese estudio, qué pasa con las esponjas sintéticas o tampón de un solo uso. Las esponjas naturales son aptas, ahora mismo ya no son marinas, porque sería ecológicamente, o sea, un desastre. Antes sí que se recolectaban, se esquilmaban y ahora, bueno, pues se hacen en cultivo. Esto sería una opción hormonalmente más apta, siempre que cumpla esas condiciones higiénicas y no estemos fastidiándola. Y luego tendríamos el sangrado libre, bueno, que sería una recogida sin productos, simplemente el dejar fluir. Os resonará el tema del shock tóxico con los tampones, tal. Con la copa en principio solo hubo un caso y no tiene que ver tanto con el producto de recogida o con el método de recogida como con la presencia de una bacteria que tiene un porcentaje bastante escaso de la población, pero que puede ser una complicación muy grave. No me voy a enrollar con esto. ¿Qué propongo? ¿O qué me parece más ecológico, saludable, sostenible y socialmente responsable? Las compresas de tela, siempre que sean de kilómetro cero, artesanales, o aunque sean hechas industrialmente, que mantengan unos tejidos tradicionales con algodones, franela, que sean cuidados, que no tengan pigmentos artificiales, porque no hemos hablado mucho de esto, pero es que los textiles son un sector muy poquito regulado, o nada, muy poco o nada. Voy a mirar un momentito qué es lo que me estáis diciendo, es que no sé cómo hacerlo. No puedo leer, el chat mientras estoy compartiendo, os aviso, porque no lo puedo leer y no sé si me estáis diciendo algo. A ver. Irene, no, era yo que estaba recordando que cualquier pregunta la pueden dejar en el chat. Genial, gracias Paula. Vale, estaba mirando la hora a ver si esto. Entonces, la propuesta sería este tipo de compresas, ¿no? Esto también es importante. Vale, y ahora nos vamos un poco, para mí, fijaos que sería el turrón, que sería el producto para el aseo de los cuerpos femeninos. Esto ya es una terminología horrible. Yo he puesto esto, os lo podéis encontrar como productos de cuidado personal. Vamos a ver, el producto de cuidado personal podría ser cualquier cosa. El producto de cuidado personal, pues para mí podría ser un bolígrafo, podría ser una silla ergonómica y confortable, ¿no? Otra terminología es el aseo íntimo o higiene íntima, todo este tipo de cosas, ¿no? Bueno, hoy no me voy a meter mucho más con esto, pero yo me estoy refiriendo a lo que nos venden para asear la presunta suciedad de los cuerpos femeninos, normalmente la vulva y la vagina, y los efectos potenciales, ya lo he dicho, es que se me han trasladado las diapositivas, pues para mí me parecen bastante graves porque suelen ser muy ocultos y no fue hasta que esta organización con sus estudios, que los tienen en español y por eso he puesto ahí, tienen muchos pequeños estudios muy interesantes sobre los productos de cuidado personal, vamos, la cosmética, porque todo esto son cosméticos, no son fármacos, no son medicamentos,
son cosmética para vernos mejor, en teoría. Pero la salud hormonal se ve afectada. Bueno, pues sí, hay muchos químicos tóxicos. Quiero decir, no todos los químicos son tóxicos, somos química, somos bioquímica, ¿vale? Tampoco ni todo lo natural es absolutamente saludable. Quiero decir, el petróleo no te lo tomas a cucharadas, el arsénico también es muy natural, pero no es muy adecuado, ¿vale? Entonces, ni todo lo natural es saludable, ni todo lo que sería, por ejemplo, saludable en determinadas patologías, pues forzosamente es artificial, porque hemos tenido que crear cosas como medicamentos o como una nutrición parenteral, por ejemplo, ¿no? Hay gente que depende de una sonda nasogástrica para alimentarse y es absolutamente artificial y es absolutamente saludable y me parece un avance. Entonces, los químicos tóxicos que están en estos productos son innumerables. Y insisto, por socialización de género diferencial nos vemos expuestas en mayor medida, aunque esto está cambiando en la generación millennial, puede tener algunas contrapartes positivas, pero a mí me preocupa bastante la salud hormonal y cómo se va a ver afectada. Todas habéis oído, por ejemplo, el tema de los desodorantes, el tema de los sprays, y bueno, estamos sujetas, o sea, desde bebés, a este tipo de productos, o sea, desde la colonia, la fragancia, todas las fragancias, todos los aromatizantes, y sobre todo esa contaminación insidiosa y esa vía de administración o vía de exposición tan insidiosa que es la inhalación. Estamos sujetos a ambientadores, a perfumes, a fragancias de allá donde vamos, sin ningún tipo de control. O sea, se venden cosas que, igual que nos pasa ahora con la exposición a ciertos aditivos que puedan llevar los hidrogeles y que están provocando cosas visibles, que son los eczemas y la resequedad, pero que no sabemos algunos de los componentes y de los aditivos, que es lo que pueden estar provocando en el largo plazo, si, por ejemplo, en esas profesiones tan feminizadas como enfermería, medicina, entre otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, si vais a vuestros baños y a vuestras cocinas, es muy interesante empezar a seleccionar, aunque seguro que si estáis en esta charla ya sabéis un poquito de ello, pero yo os quería sugerir algunas de estas aplicaciones. Las hay mejores y peores, las hay más técnicas y menos técnicas, pero es interesante, bueno, era interesante Ingrid, aunque le falta bastante para cosmética natural. Skin Deep, si manejáis inglés, está muy bien. Y esta para compuestos químicos así en general. El empezar a evaluar el etiquetado y los productos que están ahí, las sustancias que están, es muy interesante. Voy a dejar de compartir porque esto es como fuentes. A ver si lo consigo. Ya está, vale. Para poder leer vuestras preguntas, porque si no, yo me voy y si quieres, Paula. Sí, si quieres, bueno, en el chat han comentado, una chica ha comentado que sí que se daba cuenta que ella tenía menos de 30 años y que se sorprendía la cantidad de amigas que estaban con procesos in vitro para conseguir quedarse embarazadas. Ay, perdón, me voy a poner la cámara. Gracias. Perdón. Y luego también tenemos otra pregunta, te las leo así, que Anita Rimbo preguntaba que cómo se podía encontrar un listado, cómo podían distinguir los productos que alteran a las hormonas de los que son más amables con nuestro cuerpo. Vale, empiezo por la última, que es justo lo que acababa de contar. Tengo como un listado de páginas y guías que no sé si se puede colgar en la descripción del vídeo cuando lo colguéis, que normalmente sí, porque además muchos son recursos vuestros ecologistas. Está Hogar Sin Tóxicos, está toda la web de que no te alteren las hormonas, está Ayúdame Paula, porque están las aplicaciones para Android y para otros dispositivos, pero yo sé que todas están en Android por el tema también de que algunas han sido desarrolladas de manera independiente o software libre o algo así. Las que he dicho, que
Y bueno, Entonces yo ahora las mismo no volvemos a recuerdo poner. exactamente. Y por otro lado, sí, es cierto que en el Estado español las tasas de infertilidad pues están galopando en aumento. La tasa de infertilidad general de la población femenina, en general, ¿vale? A nivel sociológico, de estadística, no sabemos si, o sea, en principio su sexo es femenino, existe todo esto, es que habría que hacer muchas acotaciones. En general es el 29%, era el 29% hace 7 años, lo digo porque es un dato muy consolidado. Esto quiere decir que una de cada 3 mujeres, personas registradas como mujeres, ¿vale? Para la estadística, tiene dificultades para concebir. En el caso de las mujeres, por ejemplo, con una patología como la endometriosis, la tasa sube, la tasa de infertilidad o de subfertilidad. Sube unos 4 o 5 puntos porcentuales. O sea que si a un estatus en el cual ya nuestra salud hormonal es un poco deficitaria, porque claramente esto no es lo natural, o sea, las tasas, digamos, naturales podrían ser a lo mejor un 10% o algo así, no sé si hay alguien experto, pero realmente es muy elevada en población femenina. Yo os he dicho que en población masculina, o sea, la mala calidad espermática es del 50%. O sea, hay una esterilidad masculina del 50%. O sea, perdón, no hay una esterilidad masculina del 50%. Se ha reducido las posibilidades en un 50%. Y esto es muchísimo. Esto es muchísimo. Entonces, la esterilidad agregada, porque es cosa de 2, pues puede ser, multipliquemos. Y esto, bueno, tenemos firmes sospechas de que el elefante en la habitación pues son esos senoestrógenos que en el caso de los varones están reduciendo la calidad espermática, lógicamente. Se están, digamos, feminizando de una manera muy cruda, dicho muy en resumen. Había otra pregunta Sí, de Coldo que, bueno, sí, la primera sí, regla... la veo. La primera regla cada vez aparece en edades más tempranas. Más temprano. Efectivamente, Sí, puede deberse a una que se podía exposición deber a una ambiental exposición. de contaminantes, sí. ¿Cómo puede afectar este adelanto? Pues muy interesante. La pubertad de las niñas, la menarquía se estima que está entre los 8 y los 13, un rango normal, pero es que esto es algo que se ha adelantado en el último siglo y en los últimos 50 años en los países mediterráneos. Vamos, me consta que en España segurísimo. Claro, antes eran excepcionales, ahora hay cada vez más niñas con 8 años. Y esto quiere decir que su desarrollo de estatura, de talla, metabólico, se ve afectado porque es un proceso metabólico muy fuerte, el ovular, necesitamos un gasto energético enorme. Tiene que ver también, tiene que ver, uno de los grandes culpables es la alimentación llena de estas sustancias de las que venimos hablando. Porque, y también la ingesta, el pasar menos hambre, la mayor ingesta en grasas y en proteína de lo que tenían las generaciones de la posguerra. Hay una parte de avance, digamos, social, que sí que ha permitido que la gente no pase hambre y que se desarrolle adecuadamente, y luego también hay algunos factores ambientales, no tanto medioambientales, en el sentido que venimos diciendo, como son, por ejemplo, el vivir en localidades más altas o a nivel del mar. ¿Vale? Y luego ya también entrarían cuestiones genéticas o de fenotipo y de herencia, también, claro, de una predisposición genética pues estrogénica. Sí que hay una agregación familiar, ¿no? Por ejemplo, en endometriosis hay 7 veces más de posibilidades en la familia habido y en otros trastornos neuroendocrinos, que no son solo de la menstruación, sino que afectan a todo el organismo. ¿Cómo puede afectar? Me parece importante señalar, claro, yo trabajo en la terapia emocional,
es importante separar lo que es la menarquía, la menstruación, del proceso de pubertad y de la adolescencia y de ser adulta. O sea, tener la regla no quiere decir ser una mujer. De hecho, también hay niños que tienen la regla, también hay hombres que tienen la regla, pero en el sentido como más clásico, pues no, son niñas que tienen la regla, con 8, 9, 10, 11, 12, 13 años. No es de niña a mujer en 24 horas. Es una estupidez, además, bien misógina y que desconoce los procesos de maduración y de desarrollo cognitivo y de que las niñas tienen que ir quemando sus etapas, igual que los niños van quemando sus etapas. Y cuando hay una pubertad precoz, hay que acompañarla, hay que estar con pediatría o con ginecología pediátrica o con endocrinología pediátrica para ver si es normal o puede haber algún desarrollo. Me parece importante para no asustar. Había otra pregunta respecto a la píldora también, que era como la primera y única opción que te da el médico para todos tus problemas hormonales, y si creías que era que lo mejor sería probar otros métodos antes de tomarla o hacerte análisis hormonales, ir al endocrino, probar qué te puede funcionar antes de meter esta bomba. Entonces, ¿qué tu opinión? Ante los problemas hormonales hay que averiguar, hay que ir a la raíz, hay que averiguar qué es lo que está pasando, sea por exceso o por falta de estrógenos. La gran mayoría, como dos terceras partes de los desarreglos menstruales o mal llamados trastornos menstruales son por exceso de estrógenos, y el otro tercio, digamos, que sería por un exceso de testosterona, que es excesivo en cuerpo femenino y que va a dar lugar a un síndrome androgenizante llamado síndrome de ovario poliquístico. Me imagino que irá por ahí. Entonces, todos los demás son miomas, endometriosis, dismenorrea, metrorragias, sangrados abundantes, o no me viene la regla o viene muy irregular. Todo esto sí, sería lo ideal que en medicina se atendiera a ir a la causa, que se hicieran esos análisis hormonales, especialmente también, no solo de las hormonas del ovario, sino de las tiroideas, porque normalmente se dejan de lado. Y la píldora es una píldora anticonceptiva. Yo soy sexóloga y entonces es que la píldora es uno más de los métodos anticonceptivos que tenemos, pero no se debería utilizar como tratamiento hormonal, como tratamiento médico, solo en patologías muy graves o en casos muy graves, como procesos oncológicos o no sé, pero para una chica o una joven en edad fértil, lo ideal sería manejar, bueno, el anticonceptivo ideal es muy personal, por supuesto, y esto tiene que ser asesorada y con plena conciencia y libertad. Eso, absolutamente. Esa es la primera. Pero con un problema hormonal, lo que hay que averiguar es lo que está pasando. Y probar que te puede funcionar. Sí, estoy leyendo. Sí, totalmente es la manera que yo tengo de trabajar con una salud integrativa y que tenga en cuenta todo, porque no hemos hablado para nada, hemos hablado de disruptores endocrinos, pero hay, por ejemplo, metales pesados, hay otro tipo de contaminantes que no son este tipo de sustancias, pero que también provocan trastornos neuroendocrinos. Y digo neuroendocrinos porque van a afectar al eje del ovario y la hipófisis, y que también tienen un componente neurológico, cerebral, tu sistema nervioso, tu sistema inmunológico. O sea, es que afectan a todo el cuerpo. No es solo, no me viene la regla, me viene mal, o me duele más, o es que realmente afecta a todo. Sí, sin duda. Y además tienen Ecologistas en Acción una llamada de atención que es estupenda y que es como muy clarificadora, que es el estudio Ríos Hormonados, donde, claro, además la cara B de tomar tantas anovulatorias o de prescribir tantas anovulatorias es que las orinamos y es que acaban en nuestros ríos, y esto perjudica a la cadena biológica, ¿no? Es todo un problema no atender correctamente el trastorno hormonal. Sí, la verdad que la medicalización, ¿no?, de todo tiene muchísimos efectos. También Koldo preguntaba también si había un negocio del dolor menstrual y cómo se abordaba esto desde el feminismo. No sé si. Bueno, no sé si lo llamaría así negocio. Creo que hay una desatención muy profunda y importante por parte de la medicina, en primer lugar, de la investigación, como he dicho, falta mucha perspectiva de género, de que los problemas de los cuerpos femeninos son importantes.
que se necesita esa perspectiva de género porque no se financia ese tipo de estudios. O sea, no supimos lo que contenía la sangre menstrual realmente hasta hace muy poco. No supimos que había contaminantes ambientales en el flujo menstrual hasta hace muy poco, hasta hace 4 años. Esto es como inadmisible, o sea, es el año 2017, me parece que salió publicada la investigación, ¿no? Cuando se hizo el trabajo de campo, al menos. A mí me parece increíble, 2016. Y como yo creo que también el hecho de medicalizar continuamente, evidentemente hay gente que podría beneficiarse económicamente de manejar los trastornos menstruales de una manera y no de otra. La manera integrativa sería atender a una alimentación orgánica, a una nutrición que sea funcional para ti, que no es la misma para todas o para todos, y que quizás hacer determinado tipo de trabajo ya corporal o psicocorporal o psicoemocional, pero sí también ver si hay una alteración neuroendocrina que estemos pasando por alto. El recurso a la píldora, además que no está financiada por nuestros sistemas autonómicos de salud, pues yo creo que tenemos un público que puede sacar conclusiones. Desde el punto de vista para mí ecofeminista, pues la manera de atender los malestares de las mujeres pues es patriarcal, es una mirada que está sesgada, que no ha valorado ni las vidas de los animales no humanos, ni las vidas de las mujeres cis, ni las vidas de las personas no binarias, las vidas de las personas trans. Perfecto. Sí, y de hecho, bueno, también al hilo de lo que estabas comentando, incluso muchas veces también piensas que medicar es la opción porque entiendes que tienes un dolor, por ejemplo, un dolor menstrual y se entiende como, bueno, es que es normal, ¿no? Entonces la opción que siempre te dan es esa y si no vas a buscar lo que conlleva un esfuerzo, porque tampoco es que tengas la información, la tienes, ¿no? Pero siempre hay un esfuerzo, tienes que ponerte a buscar, hay muchísima información de repente, entonces pues todo eso también influye muchísimo y bueno, por eso estamos aquí también, todas y Exacto. todos. Sí, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, sí, yo creo que estaría bien. Sí, ¿alguna última pregunta? ¿Alguien si quiere abrir el micro también? ¿La cámara? Que sepáis que si ponéis la cámara probablemente será grabado. Sí, estará grabado si alguien no quiere salir. Creo que no hay nadie. ¿O no? Pregunta Anita Rainbow, otra vez muchas gracias, que si respecto a los estudios hormonales se están realizando mayormente por empresas privadas. ¿Los estudios hormonales? Sí. Los estudios hormonales, si te refieres a los estudios sobre anticonceptivos hormonales, es como sí, rotundamente sí. Se dejó de hacer investigación pública desde Puerto Rico, años 60, parte del gobierno estadounidense para las anticonceptivas. Y si te refieres a los estudios sobre cómo afectan estos alteradores de las hormonas tal, son privados de la mano de ONGs y de grupos de investigación financiados por dinero público, digamos que independientes en el sentido de que no tienen un interés comercial detrás. Porque hoy en día la investigación biotech es que si no tiene una posibilidad de salir a mercado, no se produce, no se financia, de hecho ni siquiera se publica, no se logra publicar. Es un gran problema. Incluso estas investigaciones financiadas con dinero público de los gobiernos europeos, por ejemplo, resulta difícil publicarlas en revistas de alto impacto. Es que es algo muy, muy complicado. Normalmente van a ser grupos pequeños de investigación, médicas, especialistas, biotecnólogas, de biología molecular,
genetistas, embriólogas, que están en institutos de investigación pública, porque para mí es como de las pocas garantías que tenemos de que es una investigación sin conflicto de intereses. Y eso es muy problemático. Muchas gracias. Os dejo aquí mis datos por si me queréis comentar o preguntar alguna cosa más. Vale, y gracias a Ecologistas por este espacio para hablar de salud menstrual con una perspectiva más integral. Muchísimas gracias a ti. Ha sido una charla que ha clarificado muchos conceptos, que ha integrado muchísimas perspectivas y sobre todo que plantea problemas de los que hay que hablar y que hay que abordar. Así que, bueno, muchísimas gracias, Irene. A vosotros y a vosotras. Si queréis lo dejamos aquí, que son las 9 más o menos, si os parece. Y podemos... Muchísimas gracias a todas y nada más, no quería intervenir, pero bueno, simplemente sabed que podéis contar con Irene, con lo que has estado diciendo y ante cualquier duda podéis expresarla a nosotras, al grupo de tóxicos de Ecologistas en Acción. Y sobre todo, si queréis intervenir, si os animáis, si queréis intervenir de una forma más decidida, podéis participar con nosotras. Muchísimas gracias a Paula, a Irene y a Irene a Paula. Muchísimas gracias. Gracias, Paula. Gracias a Ecologistas. Pues no. Creo que podéis ir saliendo.